tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Órale. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Órale Podcast. Mi nombre es Su. Mi nombre es Marta, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Antes que nada me gustaría recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Estamos por ahí como Órale Puebla y pueden escuchar cada episodio de este podcast a través del perfil de Medios Universitarios Ibero Puebla en YouTube, Spotify y Mixcloud. Entonces, ahora sí, pues quiero empezar a platicarles que el día de hoy estaremos hablando de un tema que ya hemos venido desmenuzando o dando por otras perspectivas, pero el día de hoy vamos a hablar del manejo de emociones y la violencia de género. Entonces, pues digamos que algo de lo que queremos hablar aquí, entendiendo que es un tema muy complejo, ¿no? Esto de la violencia de género y que además es una problemática estructural, ¿no? Que no se reduce a soluciones en un solo ámbito, ¿no? Sino que habría que hacer transformaciones profundas socialmente hablando, ¿no? Pero pues las personas que estaremos comentando el día de hoy, pues las tres somos psicólogas, entonces eso nos invita a hablarlo desde este lugar, ¿no? Del manejo de las emociones, por ejemplo. Pero bueno, también decir que como hasta hay memes, ¿no? Que los psicólogos y las psicólogas para todo decimos que depende, ¿no? Entonces, bueno, aunque hablemos como en términos generales, pues también sabemos que hay situaciones particulares o que todas las situaciones son particulares y habría que mirar cada caso, pero pues también hay construcciones sociales o conductas que pueden ser generalizadas, ¿no? Entonces, pues desde ahí estaremos intentando platicar el día de hoy y justo quisiera abrir el tema diciendo que en otro episodio ya hablábamos sobre el manejo de emociones y decíamos que pues también existe como como una construcción social, cultural, en la que ciertas emociones son más permitidas para hombres o para lo masculino y otras emociones son más permitidas para lo femenino, ¿no? Y en eso también puede tener mucho que ver en cómo las expresamos o las canalizamos y entonces, pues por ejemplo, podríamos decir que el enojo está más aceptado para los hombres, ¿no? Socialmente o en una sociedad como la nuestra y entonces a lo mejor emociones como el miedo o la confusión y demás, o la tristeza incluso, pues no se logran expresar de esta forma y se expresan como en actitudes que tendrían más que ver con el enojo, ¿no? Y bueno, esto pues tiene una relación clara con la violencia. Entonces, bueno, ya no seguiré hablando yo sola, más bien, Su, ¿qué nos puedes decir o a quién tenemos el día de hoy? Sí, pues justo para hablar sobre estas diferencias, ¿no? Que a veces se han marcado entre hombres y mujeres en el aspecto emocional y cómo es que podemos manejarlo y abordarlo, vamos a tener a nuestra queridísima Daniela Vázquez Bernabé. Ella es psicóloga por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y mentora del programa Órale Puebla. Ya antes la habíamos escuchado en un episodio de violencia de género y pues bueno, es un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Dani? Hola Marta, hola Su, buena tarde, pues muy emocionada de estar con ustedes nuevamente en este programa, que la verdad a mí me encanta venirles a platicar sobre estos temas que en lo personal me apasionan mucho y pues agradecerle y súper emocionada por platicarles un poquito sobre este tema. Muchísimas gracias, Dani. Sí, seguramente se va a poner bastante bueno. La verdad, uno de mis episodios así como preferidos fue el de violencia de género en el que colaboraste y todos tienen algo especial para mí, ¿no? Pero bueno, ese creo que estuvo bastante bonito
y estoy segura de que igual ahorita vas a tocar unos temas bastante buenos. Y pues bueno, justo ahorita lo decía Marta, ¿no? De estas diferencias que existen en el aspecto cultural entre hombres y mujeres, y apenas estaba platicando con algunos amigos y también mencionábamos, ¿no? Hace un tiempo escuché que una maestra decía, ¿no? Que en el duelo a veces no podemos como diferenciar si nos sentimos tristes y enojados, ¿no? Como que no sabemos cómo expresarlo. Entonces tal vez tengo mucha tristeza acumulada, pero lo expreso con enojo, ¿no? Y entonces también a mí me gustaría que tú nos platicaras como de esta parte, ¿no? Cómo es que nosotros aprendemos a manifestar nuestras emociones y cómo es que se diferencia como este estilo entre hombres y mujeres. Sí, sí te alcancé a escuchar la última palabra. Sí, pues en efecto, esto que comentas, ¿no? Del expresar las emociones en el duelo también tiene que ver con cómo aprendemos a expresar las emociones. Antes que nada, sí quisiera puntualizar que las emociones y los sentimientos no son los mismos, pero tienen que ver entre sí, ¿no? Las emociones todas las tenemos, mujeres, hombres, todos, absolutamente todos tenemos emociones, porque son estas respuestas neuroquímicas de nuestro cerebro, ¿no? Pero en el momento en el que nosotros nos relacionamos con el ambiente, en el momento en el que empezamos a experimentar cómo vivimos la realidad, provocan como ciertos estímulos y estos estímulos están cargados también de un sistema de creencias. Es entonces cuando los sentimientos le dan este significado a toda esta gama de emociones. Ahora, es real, y esto sí es real, que muchas veces nos encontramos con algunas personas que no están acostumbradas a expresar las emociones en el momento, o que se las guardan, o que se reprimen, o incluso en la parte del duelo también me suena mucho cuando no lloran o no expresan este dolor, sino que lo contienen porque hay toda una dificultad para expresarlo desde la infancia incluso, ¿no? Desde algún evento que se haya cargado de significado, que le haya atribuido alguna incomodidad o algún pensamiento errático al dolor o a la tristeza. Entonces, bueno, para hablar un poquito sobre esta diferencia también vamos a abordarlo desde una perspectiva de género, que es pues reconocer que lamentablemente o bueno, por una cuestión cultural, hay como ciertas diferencias por ahí en cuanto a roles de género, ¿no? También me gusta hablar de la parte de la cultura patriarcal, que sabemos que existe, sabemos que está ahí, no en todos lados, obviamente no vamos a generalizar, pero sí hay casos, ¿no? En donde se ven como muy marcadas estas diferencias entre las expresiones de la emoción. Reitero, las emociones las tenemos todos, solo cambia la expresión de la emoción y el significado que le damos. Por ejemplo, estaba recordando hace algún tiempo que escuché una pareja joven con un niño pequeño que todavía tenía este discurso de no llores porque los niños no lloran, o no llores o aguántate como los machos, ¿no? Entonces, este discurso cargado de significado de género muchas veces le atribuye al niño que el expresar el dolor por medio del llanto, por medio del sufrimiento, es malo o está mal visto. Por el contrario, expresarlo con enojo está un poco más socialmente aceptado a los niños, como bien lo mencionaba Marta en un principio. Ahora, por otro lado, a las niñas se les atribuye mucho más esta característica del llanto, y es como, bueno, sí, llora porque pues es niña, o ya se sintió triste porque pues es niña, ¿no? Entonces sí, todavía se escuchan estos discursos, reitero, no en todos lados, pero todavía se escuchan como estos discursos muy marcados con estas diferencias de género, que vienen desde la cultura o desde el sistema de creencias de que la figura masculina debe presentar como cierto carácter fuerte, o cierto como imponer cierta autoridad, y que mujer debe ser como más flexible, más voluble, incluso más empática con los demás, para también ella como tanto expresar su dolor como consolar al otro, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros tenemos como estos significados, ¿no? Y cuando crecemos,
es cuando empezamos a experimentar todas las consecuencias que tienen estos sistemas de creencias, esta experiencia, porque muchas veces no somos conscientes de nuestras emociones y de que estas emociones están provocando un sentimiento, ¿no? Entonces, ahora ya hablando de, por ejemplo, al estar en un entorno de violencia, tanto, bueno, vaya, de cualquier tipo, podemos experimentar estas emociones y negarlas al mismo tiempo. Entonces empezamos a experimentar sentimientos de frustración, de culpa, de negación, etcétera, ¿no? Pues sí, igual me gustaría también recalcar que no es que en todos los casos de violencia de género se presente de la misma manera, pero que sí de una manera más constante o más frecuente. Por ejemplo, en la experiencia terapéutica, por lo general siempre es como que esta diferencia entre que la víctima, siendo mujer, va y expresa su dolor, su tristeza y llora, y es fácil, ¿no? Expresarlo en este momento, pero en el momento en el que está como en la relación de pareja, de familiar, etcétera, no lo hace, porque hay cierta restricción también como social, de que bueno, a veces siendo madre, siendo figura de familia, o a veces siendo, no sé, bueno, cualquier concepción que tú tengas de manera personal, incluso te puede impedir el expresar estas emociones del dolor o incluso del enojo. Entonces, pues sí, bueno, recalcar mucho esta parte de que todavía hay una diferencia entre estos dos aspectos. Y pues sí, igual como lo mencionaba Su al principio, Marta al principio, muchas veces nos enfocamos solamente en los hechos o en cómo se manifiesta el hecho violento o cómo se manifiesta la violencia en las relaciones interpersonales, pero no hay como este reconocimiento de que, bueno, ¿cuál es el impacto que esto tiene en mí, en el otro? Incluso en la relación asimétrica entre violentador y víctima, ¿no? También hay todo un juego, toda una danza de emociones que se involucran en esto. Muchas gracias, Ani. Sí, creo que al final, independientemente de si somos hombres o mujeres, pues tenemos muy interiorizados estos aprendizajes y esta cultura, ¿no? No sé si diría que es fácil en el ambiente que sea expresar las emociones justo por esto, pero pues sí creo que es un proceso, ¿no? Entonces que cambia como las posibilidades de expresarlo o no, de identificarlo o no, pensando también como en una noción muy occidental, ¿no? Y urbana, a lo mejor habrá otro tipo de sociedades en los que cambien estas dinámicas, pero bueno, pensando como en esas dificultades que nos es, que nos resultan a veces para no solo la expresión, sino la identificación de emociones, ¿no? Me gustaría entrar ahí, cómo podemos identificar que pues muchas veces estas emociones no vienen de una en una, ¿no? Son, como dicen, emociones encontradas. Entonces, pues eso, ¿cómo podríamos identificar esta diversidad de emociones? Así es, Marta. Bueno, pues de entrada hay que identificar que ninguna emoción es mala. Todas son bastante válidas porque todos experimentamos los mismos procesos neuroquímicos, ¿no? Bueno, en el término neurológico, pero sí hay que saber identificar, o más bien nombrarlas, porque muchas veces caemos en el error de creer que solo hay 4 emociones básicas, que son la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo, ¿no? O incluso hasta el amor, que también es un sentimiento, pero no reconocemos que hay otras emociones que están involucradas con estas emociones básicas, que se pueden experimentar en menor o mayor medida, y que al momento de ignorarlas no identificamos cómo empieza a tener un efecto en nosotros esa emoción hasta que no llegamos al sentimiento, ¿no? Al sentimiento culminante, por ejemplo, del miedo, cuando anterior a ello ya hay, por ejemplo, desconfianza y culpa, tensión, ¿no? Y ya todo esto nos da el miedo, o incluso la tristeza, cuando antes de llegar a este punto de tristeza tenemos, por ejemplo, la desesperanza, igual la tensión, tenemos otras emociones,
por ejemplo, del desamor, etcétera, ¿no? Indefensión, porque incluso la indefensión también nos genera inseguridad y nos genera tristeza. Y cuando no identificamos esas pequeñas emociones, nos cuesta mucho trabajo hacerlo antes de llegar a la expresión de la emoción, que es de repente el llanto o de repente los estados anímicos bajos, como los estados anímicos depresivos, cuando no sabemos de dónde salen o de dónde vienen o por qué los tenemos frecuentemente, pero antes ya han habido como esta manifestación de emociones en nosotros, vaya, desde incluso el sentirnos confundidos, el sentirnos desamparados, o sea, etcétera, también dependiendo de nuestra historia personal y de nuestra experiencia, ¿no? con el mundo. Entonces, primero hay que como investigar o como empezar a reconocer cuáles son todos estos demás emociones, nombrarlas y saber con cuál nos identificamos, ¿no? En este momento me estoy sintiendo enojada, pero ok, no es un enojo que nos lleve hasta un acto de ira, sino es un enojo que viene desde la frustración o que viene desde el desacuerdo, y entonces lo empiezo a identificar, empiezo a ver cómo me siento, cómo me está afectando de manera cognitiva y de manera como fisiológica también, porque también tiene una reacción en nuestro cuerpo, y empiezo como a generar estas estrategias para como canalizar esa emoción. Hay que recalcar que no se trata de controlar la emoción como ya nos habían platicado en el podcast anterior, sino que se trata de manejo, del canalizar, del experimentar la emoción, pero al mismo tiempo no dejar que esta emoción te absorba o que controle tu actitud, tu comportamiento, incluso tu percepción del entorno, ¿no? Entonces, pues sí, quisiera yo hacer como énfasis en que primero hay que reconocer la emoción que estamos sintiendo, con cuál nos estamos identificando en ese momento antes de llegar como a otro conjunto de emociones que se contraponen y que a veces nos impiden ver o nos impiden esclarecernos cómo nos sentimos o hacer conciencia emocional, ¿no? Entonces, sí, primero es esta parte, posteriormente es ver cuál es como la mejor técnica, quizá podría ser de respiración, corporal, o incluso hablar sobre estos pensamientos recurrentes que van acompañados de esta emoción, y de ahí como partir, ok, ¿qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando que me está causando este malestar? Entonces es muy importante tener como toda esta identificación de las emociones y también aprender a distinguirlas entre ellas y no caer en el error de que unos deben sentir esto y otros deben sentir lo otro, o que solamente tenemos 4 emociones básicas y que de ahí no avanza, ¿no? Sabes, me encanta que también abordes como este punto de aprender a identificar y a nombrar las emociones, ¿no? Y apenas estaba viendo una imagen que me gustó bastante, no sé realmente bien de qué página de internet sea, pero se utiliza como las emociones de la película de Inside Out, y así viene como el enojo, bueno, la ira, ¿no? La alegría, la tristeza, y cómo estas, si se combinan, forman sentimientos, ¿no? Y entonces, pues ahí te das cuenta de la gama tan grande que hay de emociones y de sentimientos, y cómo es que puedes identificar, ¿no? Cómo te estás sintiendo en un momento determinado. Tal vez yo me siento triste, pero más allá de esta tristeza es como nostalgia, ¿no? Entonces ya cada vez lo estoy desmenuzando más hasta encontrar como la palabra adecuada. Y me gusta también, como nos mencionas, que de ahí, o sea, ya una vez reconociéndolas, podemos hacer algo al respecto. Pero, por ejemplo, en el caso de las víctimas, no sé, de violencia de género, ¿cómo ellas pueden, o bueno, más bien, qué emociones ellas o se identifican en ellas para saber si están sufriendo como algún abuso? Claro, esta parte es muy importante porque tenemos diferentes escenarios. Podríamos hablar del primer escenario, que es cuando la persona está dentro de una relación conflictiva, dentro de una relación asimétrica, pero no ha llegado al punto en el que se presente un suceso, vaya, que atente contra su vida o que lo haga como visible hacia su entorno social. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, como nosotros nos podemos dar cuenta, pues es como siempre hay una desesperanza, ¿no? Como cierta sensación como de derrota, como pesimista, como que
como resignadas a la situación por la que están pasando, ¿no? Ojo, quiero recalcar que no en todos los casos porque varía, pero por lo general se puede identificar con estos comportamientos un poquito más introvertidos, como ensimismamiento, y todo esto viene primero desde la tristeza, porque generan ciertas emociones de tristeza. Después viene también el miedo, porque también hay cierta inseguridad en cuanto a tu integridad o en cuanto a su integridad, porque no sabes qué va a pasar dentro de esta relación en la que estás dentro, ¿no? Entonces puedes sentir desde una especie de tensión, siempre estar tensa porque siempre está pensando en qué es lo que va a pasar al día siguiente, porque ya no puede predecir el comportamiento o cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces se puede sentir ya como desanimada, pero también puede sentir culpa, porque hablábamos de que muchas veces se nos atribuye esta responsabilidad afectiva, se nos atribuye a nosotras las mujeres, y si la pareja no está contenta, entonces se tiende erróneamente a pensar que es nuestra culpa. Entonces muchas veces vienen con esta culpa, vienen también con cierta vergüenza, ¿no? Porque piensan que por estar pasando por esta situación es como estar en boca de todos, o por no saber cómo reaccionar, etc. Después tenemos al otro escenario, que es ya cuando es un acto de violencia. Puede ser o sea, sí es de tipo de género, pero puede ser más espontáneo, por ejemplo, con alguna persona que no se conoce, o con, no sé, algún acto de violencia extrema, como algún atentado, algo así. Entonces ya se viene con demasiada tensión, demasiado miedo, todo el tiempo estar en estado de alarma, pensando que tu vida va a estar en riesgo constantemente. Viene toda esta como ansiedad, viene pánico, vienen como estos episodios de insomnio, donde se junta toda esta como ansiedad, estrés, pánico, tensión, y también afecta en la convivencia diaria, porque hay cierta desconfianza ante lo que te rodea. Tenemos también el otro escenario en el que probablemente por estas cuestiones de educación o de cultura, también se cae en la negación, cayendo en la racionalización de la emoción, donde crees o haces ver que no estás sintiendo nada, simplemente que estás como atribuyendo el hecho a las causas, ¿no? A las causas del entorno, al qué tuvo que ver con qué, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también hay emociones simplemente que están siendo reprimidas y están siendo negadas. Ahora, esto es muy importante porque si la persona o si las personas a tu alrededor están reconociendo que algo te está pasando porque hay un cambio en el comportamiento, recordemos que los sentimientos hacen estos cambios en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, es porque algo está pasando y porque algo en la persona está afectando como toda esta, pues toda esta estructura, ¿no? De esta persona. Entonces, pues también igual platicar un poquito sobre cómo se manifiesta en la victimario, o bueno, en este caso en muchos hombres. O sea, no hablemos tanto de violencia física, sino de otros tipos de violencia en cuanto a la figura masculina, que por lo mismo que comentaba anteriormente, el reprimir el dolor lo hace como transformarlo en esta expresión de enojo, ¿no? Entonces, si no puedo expresar mi dolor o mi tristeza con llanto porque no se ve bien, ¿cómo lo expreso? Bueno, pues con enojo, con ira, de manera física, ¿no? Entonces empiezan toda esta serie de comportamientos incisivos hacia la otra persona, porque se cree, o bueno, muchas veces vienen las personas, bueno, en este caso la figura masculina, vienen con esta idea de que no saben cuál es la razón, pero toda, o más bien su molestia siempre es la otra persona, la que está con ellos. Entonces siempre hay como una manera de que su enojo lo bajan o lo calman, pero siempre está ahí latente. Entonces se da uno cuenta, o te das cuenta, que en efecto toda esta parte de educación y cultura que se da en la primera infancia tiene ciertas repercusiones también en el futuro. No quiere decir que sea un determinante para la violencia, sino que es un factor que también juega con otra serie de factores. Muchas gracias, Dani. También creo que es importante pensar en cuáles son las recomendaciones que podemos hacer como para conocer
pues, ¿qué podemos hacer como para enseñar a las infancias a tener una mejora en esta cultura de la inteligencia emocional? Y no solo a niños y niñas, sino también como adultos o jóvenes, ¿qué podemos hacer para reeducarnos en estos aspectos, ¿no? Y Marta, pues súper importante que en la niñez, primero que nada, se haga o se eduque desde una perspectiva de género con un enfoque a la salud mental, ¿no? Y el decir o el establecer en la educación que ninguna emoción es mala y que cualquier sentimiento es válido siempre y cuando se exprese de una manera positiva o de una manera sana, ¿no? Que muchas veces, bueno, comprendo que varía de acuerdo a la personalidad del niño o del adulto, pero que se puede como reeducar en el aspecto de no juzgar, de no caer en lo que es bueno y lo que es malo, sino lo que es más saludable y funcional. Entonces, en los niños, pues siempre es como, primero, yo siempre he visto que cuando al niño te acercas como en plan de juego, siempre te va a decir qué emoción le evoca cierta acción o cierta cosa del entorno. Y tú puedes identificar un poco cuál es la emoción que más predomina en el niño, puedes identificar un poco qué sentimientos le llevan. Y de ahí también lo que pueden hacer los cuidadores, los educadores, los padres, tutores, etcétera, es igual poner toda una gama de emociones con diferentes, por ejemplo, símbolos o diferentes colores, bueno, también dependiendo de cada niño, porque esto depende de la forma de aprendizaje, que puede ser desde la forma visual, auditiva, kinestésica, sensorial, etcétera. Entonces esto va a depender del niño, pero sí se puede como dar una especie de significado de aprendizaje de qué significa cada emoción y cómo se representa y cómo la siente el niño. De ahí pues puede partir una serie de ejercicios, tanto de juego como de movimiento, de respiración, etcétera. Y lo mismo pasa con los adultos, aunque los adultos ya tienen como esta capacidad más marcada de diferenciar los lapsos de tiempo en los que se presenta la emoción, cuánto duran, con qué frecuencia se presentan, específicamente qué cosas, qué sucesos, qué pensamientos o recuerdos como que prenden esas emociones o te evocan esas emociones y estos sentimientos que conllevan. De ahí pues el reconocerlo y sobre todo el ver qué te está afectando en tu vida. O sea, ya en adulto puedes decir, esta emoción afecta, por ejemplo, mi sueño, esta emoción afecta mi reacción ante cierto suceso, esta emoción afecta mi juicio en cuanto a esto, ¿no? Entonces ya es un poco más fácil identificarlo y como le mencionaba y como mencionaba Su, como proyectarlo hacia una visión más sana y que esté o que se... bueno, que vaya de acuerdo con lo que la persona necesita para estar a gusto. Perfecto, Dani. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Estoy segura que a más de uno le van a servir, incluyendo tanto a los jóvenes como pues también a los padres, madres, ¿no? A tíos, tías, primos, etcétera, que también están pues enseñándole esta parte emocional a los niños y niñas pequeños, ¿no? Que después de unos años ya van a ser adultos y lo ideal es que crezcan como en un ambiente sano y pues sí, con salud mental. Entonces, pues realmente te agradezco muchísimo el habernos acompañado en esta emisión del podcast. En verdad, me encanta poder tenerte a ti, poderte escuchar. Y pues bueno, también te invitaría a que en alguna otra ocasión pues puedas regresar con nosotros para hablarnos más sobre la violencia de género y sobre el manejo de las emociones, ¿no? Y pues bueno, igualmente los invito y las invito a el siguiente programa que va a ser de burnout y desgaste por empatía y compasión, que también va a estar buenísimo. Vamos a tener a nuestra querida Paola en el capítulo. Y pues bueno, también aprovecho para agradecerle a Marta por esta colaboración. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Su, muchas gracias a Dani y a quienes nos escucharon. Yo quisiera terminar con la invitación, pues
a sentirnos con la responsabilidad como sociedad de esta violencia sistemática contra las mujeres, cuerpos feminizados, personas disidentes, ¿no? Que no es la idea tampoco individualizar la responsabilidad, como ya lo mencionaba justo en el capítulo de violencia de género, y pues siempre tratar este tema de acompañamiento, pues sí, el tema de personas que experimentan violencia de cualquier tipo, pues invitar también, como muchas veces lo hemos hecho, a recibir ayuda profesional, porque pues es un tema muy delicado y complejo, y pues eso, como no esperamos no haber caído como en reduccionismos, y invitar también siempre a mirar a las personas que experimentan esta violencia sin culpabilizar o criminalizar a las víctimas, ¿no? Sin revictimizar, sin juzgar los procesos. Entonces, bueno, solo quería como retomar esto que me parece muy importante. Y pues bueno, muchas gracias a ambas, muchas gracias a todos, todas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Órale!